Nuestra siguiente plática está a cargo del Dr. Ernesto López Almaraz, médico internista y nefrólogo egresado del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, director médico de Fresenius Medical Care, práctica clínica nefrológica en el Centro Médico ABC de la Ciudad de México, miembro del grupo del ISN Education, participante activo de la Fundación ALE para el estudio de la acidosis tubular AC. Bienvenido, doctor. Buenos días. Quiero agradecer al comité organizador de este primer curso internacional de lesión renal aguda en el Hospital Universitario la amable invitación para participar junto con un distinguido grupo de colegas nacionales e internacionales en este magno evento. También quiero agradecer a la doctora Lilia Rizzo por la encomienda de discutir con ustedes el día de hoy sobre las terapias de absorción en sepsis, dónde estamos, hacia dónde vamos y qué tenemos. Es un gran reto. Estos son mis declaraciones de interés. Hoy día me desempeño como director médico de Fresenius Medical Care de México y tengo mi práctica profesional en el Hospital ABC de la Ciudad de México. Y sin más, vamos a iniciar con los conceptos que nos van a ayudar a entender el por qué necesitamos terapias de absorción. En primer lugar, sabemos que en la lesión renal aguda y en la insuficiencia renal crónica o enfermedad renal crónica avanzada, tenemos moléculas con un peso molecular bajo, en donde estas las podemos eliminar de forma adecuada mediante los mecanismos de difusión y convección. Esta última nos sirve para moléculas un poco más grandes. Algunas de ellas, como la beta-2 microglobulina, nos sirven para medir la eficacia de la diálisis o de la hemodiafiltración en este caso. Sin embargo, el significado clínico de esta aún no lo conocemos. Sin embargo, cuando hablamos de otras patologías como sepsis en particular, tenemos una cantidad de moléculas de mucho mayor peso molecular. Si estamos hablando 4, 5, 6 veces el peso molecular de la urea, hasta 50 kilodaltons. Y aquí encontramos las citocinas inflamatorias, tanto pro como antiinflamatorias, otros marcadores como factor de necrosis tumoral, proteínas de la coagulación, en donde desde un punto de vista teórico sería adecuado eliminarlas cuando las tenemos en exceso en procesos sépticos. También sirve esta gráfica para recordar que el peso molecular de la albúmina, que es de 55 kilodaltons, poco más, es uno de nuestros marcadores para tratar de evitar eliminar moléculas de un peso molecular mayor a este. Entonces, esta área de moléculas grandes son las que representan un reto para las terapias de purificación sanguínea. Existen, desde el punto de vista físico-químico, 4 métodos o mecanismos de aclaramiento que podemos tener. La separación de fases por adición o creación, que no tienen una aplicación clínica, por lo menos no en estos pacientes. La separación por barrera a través de membranas semipermeables, y aquí sí, todos conocemos la diálisis, el mecanismo de difusión de una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración a través de esta membrana, o la convección, ¿sí? La ultrafiltración, este arrastre de sustancias al aplicar una presión hidrostática nos va a ayudar a eliminar moléculas un poco más grandes. Un tercer mecanismo es la separación por un agente sólido, y aquí la absorción es donde la encontramos cobrando un punto significativo. ¿Qué significa esto? Que la sustancia que queremos remover de la sangre se va a quedar pegada a mi membrana, a mi superficie, y esto la va a sacar de circulación para posteriormente yo regresar la sangre con mucho menor cantidad de estas sustancias. Estas sustancias no se van a ningún otro lado, se quedan dentro de la columna, y eso vamos a ver que es una de las características que debemos considerar al decidir qué agente y por cuánto tiempo. Y un cuarto mecanismo es aplicando un campo externo gradiente, como puede ser electroforesis, que también desde el punto de vista clínico, terapéutico, hoy día no tiene aplicación. Esta imagen, pues, nos resume ¿qué mecanismos tenemos disponibles para la purificación de sangre y el uso de terapias extracorpóreas? ¿Por qué usarlas? Porque hoy día no tenemos resuelta esta necesidad
de eliminar sustancias que contribuyen a otros mecanismos patológicos. De ser posible, buscaríamos tener procesos absortivos selectivos que nos permitan solo quitar estas sustancias nocivas y además tener el contacto directo con la sangre para hacerlo de una forma simple. ¿Qué limitantes vemos hoy día? Que el material, uno, debe ser biocompatible y no todos lo son. Algunos generan mucha respuesta inflamatoria o activación de la cascada de coagulación. Debe tener una cobertura adecuada y el diseño de las columnas debe ser lo suficientemente adecuado para mantener un flujo laminar que nos evite turbulencia y nuevamente activación de la cascada de coagulación, que nos permita un flujo que deje que la sangre toque cada uno de los puntos de la superficie de estas sustancias y que idealmente no tenga un volumen de sebado alto, ya que este mecanismo, como los otros dos, requieren de circulación extracorpórea para poder ser utilizados. La absorción no selectiva va a depender de tamaño, puede depender de cargas y sobre todo tenemos que evitar pérdidas no deseadas de sustancias como por ejemplo la albúmina, aunque también las citocinas antiinflamatorias sería ideal. Y esto debemos de considerar un último punto, el tema de la anticoagulación. No todos los absorbentes son inocuos y pueden generar mayor requerimiento de anticoagulación, que no todos los pacientes nos podemos permitirlo. El concepto básico es este. Hacemos pasar la sangre a través de una columna que mantiene el material que va a atrapar estas sustancias y regresamos la sangre mediante este circuito extracorpóreo al paciente con todos los mecanismos de seguridad, con sensores de presión, dispositivos para atrapar burbujas, etc. Conforme yo voy haciendo pasar la sangre con estas sustancias, esta se va saturando. Ese es el concepto de cuál es la vida media útil de estos dispositivos. Va a depender de la superficie que tengan. Históricamente hemos utilizado el carbón activado como una terapia de absorción para intoxicaciones. Los primeros casos, los que vemos en estas fotos, el carbón activado incluso se obtenía de cáscara de coco quemada. Sin embargo, hoy día seguimos contando con dichos cartuchos mucho más refinados. Sin embargo, su utilización al final nos va a traer esto: reacciones adversas indeseables por activación de la cascada del complemento, por la activación de la cascada de coagulación y en uso crónico hasta sobrecarga de ciertos minerales. De ahí que no ha sido utilizada para alguna otra cosa. 3 puntos claves que quiero destacar sobre una terapia absorbente efectiva es la eficacia y seguridad, el diseño del cartucho que mencionábamos y la utilización óptima de la superficie. Y esto también es un gran reto, porque no es lo mismo tener una membrana de diálisis recubierta de una sustancia absorbente y que se va a saturar, porque al final del día son superficies de 2.5 metros en el mejor de los escenarios, a tener una superficie mucho mayor en un pequeño espacio. Y aquí es donde tanto nanotecnología como industria aeroespacial han jugado un papel fundamental para alcanzar a tener dispositivos que vamos a discutir. Todas estas son las características que debe tener el material absorbente ideal. Hay algunas que ya se han resuelto, como la estabilidad química y térmica, como las propiedades cinéticas, como la biocompatibilidad. Hay algunas que todavía nos falta, como la posibilidad de regeneración y el tema que nos preocupa en países como México, que es el relativo bajo costo de este tratamiento. ¿Qué características o qué dispositivos tenemos hoy día? Primero, la terapia que se monta como hemoperfusión, en donde vamos a tener la entrada de sangre, el paso del material absorbente y posteriormente la salida de este sin ningún otro dispositivo agregado. Tenemos, si agregamos un hemodiafiltro, vamos a incluir en este tratamiento
la entrada del dializante, la salida del dializante, cuyo objetivo es mantener un balance metabólico adecuado. Más aún, si el paciente requiere terapia de reemplazo renal, lo podemos incluir en el circuito, pero si no, existen adsorbentes que hacen un intercambio por aniones y esto puede generarnos desequilibrio hidroelectrolítico que se corrige de esta forma. Tenemos otras dos disposiciones que también es importante mencionar. Aquella filtración diálisis pareada con adsorbente, en donde lo que se hace pasar por estos cartuchos es el ultrafiltrado de plasma de un hemofiltro previamente colocado y posteriormente esto se reintegra al hemodiafiltro para continuar con el tratamiento como se describió más adelante. Y la filtración, absorción de plasma acoplada, en donde aquí lo que hacemos es separar el plasma por un filtro de poro grande. Se hace posteriormente este plasma, pasa por el absorbente y se regresa al circuito sanguíneo. Un ejemplo de esto lo teníamos con los equipos de soporte hepático, en donde se separaba el plasma, se hacía pasar por dos columnas distintas de absorbente para eliminar amonio, bilirrubinas y otras toxinas hepáticas. ¿Qué biomarcador o qué sustancia es la que queremos eliminar? Vean esta revisión sobre los biomarcadores en sepsis. Se enfoca a analizar cuáles tienen valor diagnóstico, cuál es valor pronóstico, y las de valor pronóstico probablemente están involucradas en las vías de daño multiorgánico que nos van a llevar a muerte y sepsis. Son muchas y desafortunadamente no tenemos claro, no hay uno solo que nos diga este es la clave para disminuir la alta mortalidad que vemos en sepsis. La infección nos va a llevar, independientemente de qué tipo de microorganismo se trate, a la generación de inflamación. ¿Sí? Una respuesta inflamatoria sistémica, si además le sumamos las moléculas que los mismos microorganismos traen, vamos a tener una mayor activación de la cascada de inflamación. Pero también podemos ver en otros cuadros, como pancreatitis, como trauma, que inicialmente no son infecciosos, la expresión de estas moléculas, sea de un lado o sea del otro, sea asociado a patógeno o sea asociado a tejido, esto lo que nos va a generar en sepsis una progresión a sepsis grave y el choque séptico y finalmente a la alta mortalidad que esto tiene. El punto donde debamos intervenir para evitar llegar a la mortalidad es lo que aún no nos hemos respondido. Y esto solo quiero reforzar el punto de que no solo son los patógenos, sino es la misma respuesta del organismo, el patrón asociado a daño tisular, lo que nos va a llevar a una producción excesiva de citocinas. Y esto finalmente va a desencadenar en este cuadro conocido como estado hiperinflamatorio o tormenta de citocinas que viene desde la década pasada, que ahora con COVID-19 cobró pues nuevamente mucho revuelo, pero que incluso es más evidente en sepsis por causa bacteriana que en el mismo COVID. ¿A qué se refiere la tormenta de citocina? A una alteración en la regulación de la expresión de estas. Habitualmente tenemos una expresión cuando hay infección o daño para mantener una respuesta inmune adecuada y permitir la recuperación del organismo y mantener la homeostasis. Cuando esta expresión de citocinas es exagerada, nos va a llevar a una disfunción inmunológica que bien puede perpetuar la inflamación, llevarnos a falla multiorgánica y muerte, puede llevarnos a cuadros diversos de exacerbación, mejoría del paciente o definitivamente puede llevarnos a infecciones bacterianas y de otro tipo por una respuesta inmunológica deprimida. ¿Sí? Cualquiera de estos escenarios es lo que vemos en esta tormenta de citocinas. ¿Qué es lo que se busca entonces con la terapia de adsorción? Va a ser eliminar aquellas sustancias que se encuentran en un grado alto de concentración a una menor concentración sin llegar nunca a un valor de cero para evitar que esta desregulación e inmunosupresión. Idealmente debemos de tener elementos que si hay mucha concentración, la eficacia de esta sea mayor, sobre todo en las primeras horas, pero si la concentración ya no es tan alta,
la eliminación debe ser menor. Y también esto es importante tener en cuenta porque no estamos eliminando solo elementos nocivos. Debemos recordar que también hay elementos que nos ayudan a mantener este equilibrio que estamos eliminando. ¿Qué buscamos? Que tanto los elementos bacterianos y los de expresión tisular no nos lleven a esta combinación que al final va a desencadenar en falla multiorgánica y en muerte de los pacientes. ¿Cuál es la estrategia adecuada entonces en sepsis? Controlar el foco séptico, una adecuada cobertura antimicrobiana, un soporte multiorgánico eficaz, ¿sí? Y de forma idónea, inmunomodular la respuesta, remover estas endotoxinas de forma apropiada, idealmente remover patógenos para favorecer la recuperación de los órganos. El punto de la terapia personalizada creo que hoy día todavía es algo que no hemos alcanzado. También es importante mencionar y tener en cuenta la sobreinmunosupresión no es lo más adecuado porque resolvemos el problema en este momento, pero más adelante podemos tener otro problema, como puede ser infecciones oportunistas asociadas a terapias utilizadas. Voy a utilizar el ejemplo de esta gráfica de CytoSorb, en donde tenemos una respuesta inflamatoria grande. Las citocinas antiinflamatorias no tienen una expresión como para causar un equilibrio y esto nos puede llevar a falla multiorgánica y muerte. ¿Qué sucede cuando utilizamos la columna? Vamos a darle tiempo al organismo, uno, de eliminar estas que están más en exceso respecto a las antiinflamatorias para lograr este balance y que pueda haber recuperación del paciente. Entonces, no estoy como tal eliminando únicamente citocinas proinflamatorias, sino ambas, pero estoy tratando de buscar este equilibrio. Otro reto importante es cómo utilizarlo. Lo mencionaba al inicio, se requiere circulación extracorpórea e idealmente debería de poderse utilizar en cualquiera de los dispositivos de terapia de reemplazo renal continuo, equipos de hemodiálisis incluso como terapia standalone o en terapias de soporte cardiopulmonar. La versatilidad en el uso de estos nos va a ayudar a apoyar e iniciarlo en el paciente de forma óptima. Regreso entonces a esta lámina para destacar que tenemos que buscar cómo eliminar estos dentro de otras sustancias. Nuevamente voy a tomar el ejemplo de CytoSorb. ¿Por qué? Porque es uno de los absorbentes hoy día más utilizados y además que tiene características únicas que no comparten otros absorbentes, como la remoción de citocinas proinflamatorias, pero también vemos antiinflamatorias, otras citocinas, moléculas asociadas a daño tisular y a patógeno, pero también vemos que tiene remoción de productos del metabolismo que hoy día tienen aplicación clínica, fármacos que nos pueden ayudar a infecciones y también remueven antibióticos. Este es un aspecto que hay que tomar en cuenta cuando estemos utilizándolo porque en muchas ocasiones va a ser necesario un ajuste de la dosis de estos. Hablando de este último dispositivo de CytoSorb, vamos a enfocarnos en la absorción de mediadores de inflamación. ¿Qué característica tiene esta columna? Tiene una superficie muy grande. ¿Por qué? Porque estas esferas o microesferas que se encuentran dentro de la columna, aquí tenemos una capacidad de 150 mililitros de sangre, nos va a permitir este flujo laminar que les comentaba y al final del día lo que va a hacer es que un dominio hidrofóbico va a generar esta absorción de todas estas moléculas de peso molecular alto que estamos buscando eliminar en sepsis. Visto desde un punto de vista artístico, esto es lo que hace cada microesfera, es atrapar por tamaño estas moléculas, evitando que sustancias como la albúmina se puedan eliminar, ¿sí? Por el peso molecular. ¿Qué hacemos entonces con esta molécula? Tenemos por pasos las intervenciones de resucitación del control del foco que mencionábamos. Contamos con soporte multiorgánico y de hecho así fue como se inició su utilización. Ya tenemos un soporte extracorpóreo
para utilizar este dispositivo de remoción de citocinas en sepsis. Entonces, es una terapia secuencial que nos va a ayudar a buscar esta oportunidad de equilibrio y de mejoría. Se han diseñado diversas escalas y diversas sugerencias para cuándo iniciarlo, cuándo continuarlo, cómo evaluamos el efecto. Dentro de los muchos herramientas con las que contamos, tenemos el CytoScore, en donde vemos que el lactato, el cambio en el lactato, la dosis de aminas presoras, el uso o no de hidrocortisona, la respuesta líquida, nos van a ir guiando sobre la terapia. Es una score que aún está en proceso de validación. Hay otros parámetros, podemos usar interleucina 6, podemos utilizar ferritina y algunos otros marcadores de inflamación que nos van a ayudar también a definir qué respuesta tienen los pacientes en ello. Mencionábamos en cuanto a los medicamentos, hay que tener cuidado porque hay medicamentos que ya está demostrado que tienen remoción y que hay que dar dosis adicionales durante su tratamiento. Esto también lo aprendimos con los años con el uso de terapias de reemplazo renal continuo y prácticamente hay fármacos que se tienen que dar de una forma convencional durante este tipo de tratamiento. Desde un punto de vista práctico es importante recordar que la absorción ocurre en las primeras 1.5 a 2 horas de tratamiento, por lo cual esta administración puede acoplarse o empalmarse a la parte técnica. Así como hay fármacos antimicrobianos que se eliminan, también vamos a tener otros desde el punto de vista cardiovasculares, de forma interesante, ticagrelor y rivaroxaban, que hoy día tienen autorización para intoxicación para uso en cirugía cardíaca de urgencia, y algunos metabolitos de hígado. Y cada vez vamos conociendo más qué moléculas se absorben, qué moléculas no. Y lo que comentábamos hace unos momentos, los dispositivos en los que esto se puede incluir. ¿Qué evidencia clínica hay? Hoy día hay más de 100,000 casos ya en todo el mundo de terapia de cytosorb en diversos escenarios clínicos. Obvio, en el último año, COVID-19 nos ha impuesto un reto en cuanto a tratamiento. Sin embargo, también quiero destacar esto. Existen ensayos clínicos controlados, aleatorizados, que son difíciles de realizar en sepsis, pero se están corriendo para las indicaciones de esto. Y pasamos de las primeras revisiones y recomendaciones en la literatura, sobre todo tomando en cuenta estos principios teóricos de la hemoabsorción para sepsis y para estados hiperinflamatorios, a los resultados clínicos en diversas patologías, sobre todo sepsis, utilizando diversos mecanismos de terapia extracorpórea y de forma interesante también, destaco sí, la linfocitiosis, en donde primero en un paciente deficiente CTLA4, pero después en terapia CART ha demostrado utilidad para disminuir estos efectos hiperinflamatorios. Con más de 100,000 casos, ¿qué sabemos de esta columna? Que es biocompatible, no hay casos reportados de efectos adversos, disminuye la respuesta inflamatoria, mejoran los parámetros hemodinámicos, hay una reducción en la necesidad de vasopresores y también hay datos que nos ayudan en disminuir la mortalidad. Hay varios estudios en donde se observa que los niveles de interleucina 6 van disminuyendo conforme pasan los días con el tratamiento, y esto es más evidente en las primeras horas de tratamiento. Estos primeros ensayos, desafortunadamente, el tiempo de tratamiento fue muy corto, por lo tanto no hubo una eficacia clínica evidente al inicio. Sin embargo, hay otros en donde se observa que la mortalidad de estos pacientes disminuye cuando consideramos la mortalidad esperada, ya sea por APACHE2 o por SOFA. Y además, consistentemente, menos dosis de aminas, menos niveles de lactato al momento de utilizarlo, y esto es lo que ha llevado a que en algunos centros en Europa se esté utilizando de forma rutinaria en este tipo de pacientes. El tipo de inicio de tratamiento también es importante y lo mencionaba hace unos momentos. Hay que cuidar mucho cuando lo estamos iniciando para tener el efecto clínico esperado.
esta pirámide de iniciarlo ya que tenemos el resto de soporte multiorgánico es importante, sin embargo, tampoco hay que retrasarlo demasiado para obtener el efecto esperado, ¿sí? Reversión de choque también observada en una tercera parte de los pacientes con disminución de las dosis de aminas y vean, pacientes sumamente inflamados en donde la mortalidad observada es 30% menor respecto a la esperada con estas escalas. En Milán se tuvo esta primera experiencia en donde se utilizó en falla multiorgánica pacientes con cirugía cardíaca, en donde se integra esto a la membrana de oxigenación extracorpórea y se observaron los diversos metabolitos cómo iban disminuyendo con esta mortalidad que disminuye de forma también importante, 30%. También los hallazgos son muy consistentes y finalmente con terapia standalone. Esto se publicó en 2018, un grupo aleatorizado a CytoSorb versus control, en donde el inicio temprano mostró una mejoría importante, sobre todo en la dosis de norepinefrina y en los niveles de procalcitonina. Las indicaciones, las mencionamos, son muchas. Voy a mencionar que hoy día sabemos que la reducción de bilirrubina y de ácidos biliares con esta columna de absorción es superior a lo que conocíamos con Prometheus, con Mars o incluso CPFA. Los niveles de mioglobina o de CPK en trauma también disminuyen de forma importante y es una de las aplicaciones adicionales. Intoxicación con diversos fármacos, incluyendo antidepresivos, pueden ayudarnos. Y un modelo interesante de dispositivo de transporte de órganos para trasplante que también puede ser interesante. En Europa ya se registró. Veremos cuándo nos llega por acá. El uso en ECMO también, hoy día la experiencia es muy amplia. Vemos las aminas presoras cómo van disminuyendo cuando se inicia CytoSorb y lo que mencionaba, estos casos en la linfostiosis hemofagocítica y que después dio paso al uso de terapia CART y en algunas patologías renales. Con todo esto, la evidencia que tenemos es hacia un uso en pacientes en donde se demuestra un estado hiperinflamatorio agudo. En COVID-19, ¿qué es lo que estamos viendo? Y básicamente nos enfocamos a lo que sabemos hoy día de COVID en cuanto a la parte de respuesta inflamatoria excesiva. En Barcelona lo utilizaron incluso en pacientes previamente tratados con tocilizumab y en ellos lo que se observó es disminución de interleucina 6, disminución de dímero D y de ferritina, pero sobre todo se empezó a ver mejoría en la fusión pulmonar en estos pacientes. Ojo, pacientes críticamente enfermos. Están corriendo los ensayos aleatorizados en el uso de COVID-19, sin embargo, diversos organismos recomiendan su uso en COVID en casos graves de esto. Ahora, un par de minutos para hablar sobre absorción de microorganismos. ¿Bajo qué mecanismo o bajo qué concepto teórico es que se tiene esto? Sabemos que el glicocálix tiene una función inmunológica reconocida. Cuando hay una disrupción de este es cuando viene incremento en permeabilidad vascular, hipotensión, choque vasopléjico y finalmente evolución a causas graves. Lo que tiene esta otra columna, que es SERAF100, son microesferas que van a tener heparina químicamente unida y lo que buscan es mimetizar esta capacidad de unión a patógenos de glicocálix. Estos se mantienen en la columna del absorbente y se retiran. ¿Cuál es el objetivo? No tanto eliminar las moléculas inflamatorias y proinflamatorias, sino aquellos PAMPs que están generando esto. También han observado con su uso, el uso no es tan extenso, que hay otras moléculas que se pueden unir a este. Y desde un punto de vista teórico hay estimados de este porcentaje de eliminación muy alto en tratamientos de solo 4 horas.
a diferencia de los que se llevan a cabo con CytoSorb, que tienden a ser de más de 24 horas. Esta revisión es la que nos da el marco teórico del uso de estas otras columnas para eliminación de patógenos, y dentro de ellos tenemos COVID-19 para eliminar toxinas. También se ha analizado si hay pérdida o no de fármacos asociados a esto. Aparentemente los fármacos no se eliminan por este mecanismo, y la evidencia que tenemos hoy día son principalmente reportes de casos, sobre todo este de COVID-19, en donde el apoyo requerido hemodinámico ha disminuido y sobre todo aparentemente la oxigenación tiende a mejorar. Cuando se observa que la carga viral de los pacientes con COVID-19 está directamente relacionada con los desenlaces, es cuando viene el fondo teórico de entrar en etapas tempranas de la patología, incluso antes de ser intubados, para evitar esta progresión. Entonces, estamos hablando de un fenómeno diferente a esta otra columna que hablamos previamente, en donde ya era cuando se tenía todo el soporte multiorgánico. Esto, sin embargo, es parte de este marco teórico que se tiene. Existen otros absorbentes en donde son resinas neutrales de macroporos, resinas sintéticas, y en donde hay diversas variaciones. Prácticamente hoy día la única que se puede usar acoplada a equipos ECMO es CytoSorb por el flujo sanguíneo que nos tolera. La evidencia clínica también es amplia y los dispositivos en los que se puede utilizar han variado. Incluso vemos algunas que el tratamiento es muy corto y se satura nuevamente la columna. Creo que con esto tenemos un espectro, una visión de lo que viene para hemoabsorción. Efectivamente, faltan ensayos aleatorizados, controlados, que nos permitan sacar mejores conclusiones al respecto. Sin embargo, esperemos que esto más adelante tengamos la respuesta. Hoy día esta columna que les mencionaba tiene una indicación para remoción de patógenos, que no de citocinas, en el torrente sanguíneo. Estos puntos para llevar a casa, tampoco me voy a profundizar mucho en ellos, ya los platicamos. Sin embargo, quiero terminar diciendo que la terapia de absorción hoy día es una ventana de oportunidad para aquellos pacientes críticamente enfermos con estados hiperinflamatorios, en aquellos pacientes sépticos, en donde ya tenemos todos los elementos, estamos seguros que el foco séptico está controlado, tienen adecuada cobertura antimicrobiana, tienen todo el soporte multiorgánico, y es un paso más allá para tratar de mantener la homeostasis del paciente y que éste pueda recuperar. Agradezco su atención y más adelante tendremos la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias.